Bien, hablemos del elemento inductor, lo que es el inductor de voltaje. El inductor, perdón, el inductor, ¿no? Eh, un inductor es un elemento que puede almacenar energía, ¿ya? La energía se almacena como un campo magnético, ¿no? Se le conoce como energía magnética. Bien, ¿en qué consiste un inductor? Bien, el inductor realmente aprovecha lo que se conoce como la ley de Ampère, ¿no? ¿Qué es la ley de Ampère? La ley de Ampère es una ley que indica pues que cuando una corriente eléctrica está circulando a través de un conductor eléctrico, ¿ya? Alrededor de ese conductor eléctrico va a asomar un campo magnético, ¿ya? Ese campo magnético alrededor del inductor, perdón, del conductor, va a tener como la forma de como un círculo, ¿no? Aquí están las líneas de fuerza magnética, ¿ok? Y toman como formas de círculos estas líneas de fuerza magnética. Ya, el sentido de rotación de esas líneas de fuerza magnética viene definido por la regla de la mano derecha. Ya. Bien, entonces, si yo tengo un inductor, el inductor, ustedes pueden darse cuenta, es esta cosa que está aquí, como un churo, ¿no? Como que se hicieran, como que se tratase de formar como una especie de resorte con el conductor eléctrico, ¿no? Como se muestra aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos esa forma ya geométrica con el cable, lo que conseguimos es que las líneas de campo magnético pues se concentren, ¿ya? Y asoma un campo magnético como el que muestra aquí en la figura, ¿ya? Y ese campo magnético es mucho más fuerte que el que ustedes van a encontrar en los conductores como tal, ¿no? O sea, es mucho más intenso, se dice, ¿ya? Y ese es el objetivo, ¿no? Incrementar la cantidad, se podría decir, de campo magnético que tenemos, ¿no? Porque el campo magnético es energía. Entonces, el inductor, pues, es un elemento que intencionalmente se lo construye de esta forma para almacenar energía como campo magnético, ¿no? Hay mucho campo magnético ahí presente, entonces ahí se almacena la energía, ¿ya? Bien. Entonces, nosotros aquí en esta diapositiva tenemos un inductor que está conectado a una fuente de voltaje, como se ve aquí, ¿ya? Cuando yo energizo al inductor, la corriente empieza a circular a través de él, ¿ya? Recuerden que la energía en el inductor está relacionada con la variable de corriente. Entonces la corriente no puede cambiar de golpe. La energía del inductor va a ser igual a un medio de la inductancia por la corriente del inductor al cuadrado. ¿Ya? Entonces se puede ver cómo la energía del inductor, que es E sub L, está relacionada con la corriente que fluye a través del inductor. Por lo tanto, la variable corriente en el inductor no cambia de golpe, no cambia instantáneamente, sino que lo hace de manera paulatina, ¿no? Si yo grafico cómo cambia la corriente en un inductor, llamémosle corriente I y L, cómo cambia esa corriente en ese inductor, vamos a ver que la corriente cambia así, ¿no? Poco a poco hasta que llega un momento en el que se estabiliza la corriente en ese elemento inductor, ¿ok? No cambia de golpe, no cambia instantáneamente, sino que lo hace poco a poco, ¿ya? Bien, aquí tenemos un inductor, ¿ya? El inductor, pues, crea un flujo magnético, ¿no? Tiene un flujo magnético el inductor, ¿ok? Y el voltaje que tenemos entre los terminales de ese inductor, por ejemplo, digamos que este terminal de aquí es el terminal B y el de acá es el terminal A. ¿Ya? Este punto es el B, este punto de aquí es el B y este punto de acá de conexión es el A. ¿Ok? Entonces, la polaridad positiva de este inductor es por donde entra la corriente. Aquí va a estar la polaridad positiva y aquí la negativa, ¿no? Y el voltaje AB es lo que vendría a ser el voltaje en el inductor, el V sub L, que aquí se le está llamando, ¿ya?
Resulta que el V sub L, que es el voltaje en el inductor, ya existe eh, se podría decir que es directamente proporcional, ya ese voltaje V sub L es directamente proporcional al cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿ya? El flujo magnético es estas líneas de fuerza magnética evaluadas en un área, ¿no? Como que estuvieran atravesando un área. Entonces, eso es el flujo magnético. Entonces, el voltaje inducido o el voltaje del inductor, ¿ya? Es proporcional al cambio de flujo con respecto al tiempo. O sea, en otras palabras, si ustedes tienen un flujo magnético que es fluctuante, que empieza a cambiar en el inductor, ¿ya? Lo que consigo yo es que el voltaje en el inductor cambie también. O sea, va a haber voltaje en el inductor, va a haber voltaje entre el terminal A y el terminal B del inductor, siempre y cuando el flujo magnético cambie aquí en este elemento, ¿no? Este flujo magnético esté en continuo cambio, esté variando de valor, crezca o disminuya, pero la cuestión es que esté cambiando. Si cambia, existe voltaje presente. El voltaje del inductor pues va a tener un valor, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo conseguir que el flujo magnético cambie? Cambiando la corriente que entra al inductor, ¿no? Porque resulta que el flujo magnético del inductor pues es proporcional a la corriente, como se indica aquí. Entonces, si yo cambio corriente, si yo hago la corriente más grande, ¿qué hago? Que el flujo magnético sea más grande aquí. Si disminuyo la corriente, el flujo magnético es más pequeño, ¿ya? Bien, entonces yo tengo dos ecuaciones aquí. Tengo esta, o serían relaciones de proporcionalidad. Tengo esta que está aquí y esta que está acá, ¿no? Hasta ahorita, ¿ya? Como el flujo magnético es proporcional a la corriente, ¿ya? Entonces yo puedo decir que la derivada del flujo magnético es proporcional a a la derivada de la corriente, ¿ya? O sea, en otras palabras, yo pudiera aquí derivar esto, derivada del flujo con respecto al tiempo. Esa derivada va a ser proporcional a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Entonces yo puedo coger y en la relación que hay acá de proporcionalidad, puedo llegar y reemplazar la DI con respecto al tiempo, puedo llegar y reemplazarla aquí, en esta parte que está aquí, ¿ya? Y lo que me va a quedar ahora como relación de proporcionalidad, todo esto de aquí se me convierte en esto que está acá, que el voltaje es proporcional al cambio de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? La constante de proporcionalidad en en esta relación de proporcionalidad es la L, donde L significa inductancia, ¿no? L es realmente una cantidad, ¿ya? Una cantidad o un parámetro de los inductores, ¿ya? Que dice cuánta o que es un indicador de cuánta energía magnética puede almacenar ese inductor. Si la inductancia es muy grande en un inductor, entonces ese inductor es capaz de almacenar bastante energía magnética. Si la inductancia es pequeña en el inductor, entonces se dice que el inductor no es capaz de almacenar mucha energía magnética. ¿Ok? Bien, eso con respecto entonces al inductor. Bien, ya, al igual que con el condensador, ¿se recuerdan el condensador? En el condensador nosotros no podíamos cambiar de golpe el voltaje o no era recomendable cambiar de golpe el voltaje porque el momento que se hacía eso, yo lo que tenía era una gran corriente que asomaba en el condensador, ¿no? El condensador, por ejemplo, era así. Por aquí viene la corriente del condensador y este condensador tiene una capacitancia C y se dice que el voltaje en el condensador, ya, es igual a la derivada, perdón, es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada de la corriente del condensador con respecto al tiempo, ¿no? Esto sucedía con los condensadores.
que ya lo analizamos en la clase anterior. Aquí la derivada de la corriente del condensador me está diciendo ya que si yo, perdón, aquí está mal. Aquí estoy colocando mal esto. Ya, yo tengo un voltaje, un condensador. Un ratito, me estoy equivocando. La corriente es la que tenemos que evitar de que... Ah, no, sí estaba bien. Sí estaba bien un ratito. Estaba bien. Ya, entonces la corriente del condensador es igual a C por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Esa es la ecuación. Derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que como yo tengo en la ecuación una derivada del voltaje, entonces quiere decir que no puedo hacer cambios bruscos de el voltaje en el condensador, porque si yo hago cambios bruscos de ese voltaje, lo que consigo es que la derivada se me haga un valor muy alto, ¿ok? Porque la derivada es la pendiente, ¿no? Del cambio del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, si esto cambia bruscamente, la corriente va a crecer bruscamente. ¿Por qué? Porque este cambio, esta pendiente va a ser muy alta, ¿no? Ya, eso lo hablamos en la clase anterior, no voy a entrar ya en mucho detalle con respecto a eso. Eso con respecto al condensador, ¿ya? Ahora, en el inductor, que es el que se trata en esta diapositiva, tenemos la misma situación, ¿ya? Pero miren que ahora lo que se tiene es que antes hablábamos de la corriente del condensador, ¿ya? Ahora hablamos del voltaje en el inductor, ¿no? Y la variable que no puede cambiar de golpe en el inductor es la corriente, no el voltaje, sino la corriente. La corriente es la que no puede cambiar de golpe porque la corriente está siendo derivada en la ecuación del voltaje en el inductor. Si la corriente cambia bruscamente, entonces la derivada de esa corriente que ha cambiado bruscamente se hace muy alta, crece demasiado y el voltaje en el inductor va a tomar un valor muy alto, ¿no? Y ese inductor está conectado a otros elementos en el circuito y puede causar destrucción, ¿no? De los elementos del circuito. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven dos curvas. Vemos la curva de aquí, en donde yo tengo una corriente que cambia poco a poco, está cambiando de manera lineal, ¿ya? Crece hasta un valor y ahí se estabiliza. Esta corriente podría ser manejada por un inductor, ¿no? ¿Ya? Mientras que la de acá, en cambio, yo veo una corriente que aquí cambia abruptamente, se convierte en este valor, ¿ya? Luego llega y cae a cero acá, de golpe. Desde acá arriba cae a cero. Esto es un cambio de voltaje. Esto representa en la ecuación de acá, ya que la derivada de la corriente, la pendiente de esta curva, es en teoría menos infinito, porque aquí el ángulo es de menos 90 grados, ¿no? Hay una caída en menos 90 grados aquí. Entonces me va a dar la pendiente menos infinito, ¿ya? Y eso quiere decir la pendiente es la derivada de la corriente, ¿no? Con respecto al tiempo, por lo tanto, este de aquí se hace menos infinito, ¿ya? Y menos infinito por cualquier cosa, pues me va a dar, esto es menos infinito por cualquier cosa, esto es menos infinito por la inductancia me va a dar que el voltaje en el inductor se me hace también menos infinito, es decir, se hace un valor muy alto, ¿ya? O sea, en conclusión, nosotros la corriente en un inductor no la deberíamos cambiar bruscamente, en lo posible, porque el momento que hacemos eso causamos en el inductor un voltaje bastante alto, ¿ya? Y eso puede destruir a los elementos que estén conectados a ese inductor en un circuito, ¿ok? Bien, ya. Y eso es lo que aquí en esta diapositiva nos dicen, ¿no? Dice, la ecuación del voltaje del inductor predice que no puede haber cambios súbitos de la corriente de un inductor, puesto que teóricamente se requeriría para lograr aquello un voltaje infinito. ¿Ya? Es una consecuencia, eso es lo que me están tratando de decir aquí. Si yo tengo un cambio brusco de la corriente, ¿ya? Entonces, como consecuencia, yo voy a tener un voltaje bastante alto en el inductor, ¿no? Teóricamente es menos infinito,
pero ya en la práctica ese voltaje menos infinito no se alcanzaría, ¿no? Con elementos reales se destruiría los elementos en el circuito antes de alcanzar este voltaje, ¿ya? Porque las corrientes se elevarían, ¿no? Porque yo tengo un voltaje muy alto en un elemento del circuito. Entonces, habrían corrientes altas también que destruirían al circuito. Entonces, un cambio súbito de la corriente, es decir, una corriente con una pendiente de 90 grados, como aquí se está dando, esta pendiente aquí como cae bruscamente, va a requerir que el voltaje del inductor sea teóricamente infinito, lo cual no es posible, ¿no? Ya en la vida real. ¿Ok? Aquí me ponen, como les dije hace un momento, dos curvas. Una curva con una corriente que se dice que es permisible o permitida para un inductor porque no es una corriente que cambia bruscamente, mientras que para la corriente que está dibujada aquí en el gráfico a la derecha, ya esa en cambio no es permisible, no debería ser permitido en un inductor porque los cambios de corriente son muy bruscos y van a causar un voltaje en el inductor muy alto. ¿Ok? Entre los terminales del inductor se va a crear un voltaje bastante alto. Bien, la potencia suministrada al inductor, ya recordemos que la potencia es igual al voltaje del inductor por la corriente del inductor. El voltaje en el inductor es L de I con respecto al tiempo, entonces todo eso se multiplica por la corriente del inductor, ¿ya? Aquí yo tengo la ecuación de potencia, la energía es la integral de esa ecuación de potencia en un intervalo de tiempo. Entonces, reemplazo la potencia, como se puede ver aquí. Aquí he reemplazado la potencia. La estoy integrando entre menos infinito y t, ¿ya? Y al final, pues me encuentro con que la energía, ya resolviendo toda esa integral, me encuentro con que la energía en el inductor es igual a un medio de la inductancia por la corriente que pasa por el inductor elevada al cuadrado. Entonces, fíjense cómo la energía depende de la corriente en un inductor, ¿no? La energía es una cantidad que no puede cambiar de golpe, no va a cambiar de golpe en un inductor, ¿no? Sino que cambia paulatinamente. Entonces, por eso es que la corriente también cambia paulatinamente en un inductor, ¿no? Porque está relacionada con la energía de ese inductor, ¿ya? Bien, bien, eso sería. Ahora, aquí en esta diapositiva, ustedes ven cómo se comporta lo que es la corriente y el voltaje en el inductor, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una animación. Aquí lo que está sucediendo es que tenemos un conmutador, ¿ya? En este circuito tenemos un conmutador que se posiciona ya sea en la posición A o en la posición B. En la posición A se forma un circuito, vamos analizando. Cuando yo llego y coloco al conmutador en la posición A, aquí está mi fuente, la corriente hace esto, ¿no? ¿Ya? Hace esto la corriente. La corriente que se forma es esa que está ahí, cuando yo lo coloco al conmutador en la posición A. Y lo que está sucediendo en ese momento es que el inductor está recibiendo energía desde la fuente, se está empezando a cargar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy aquí, ¿no? Aquí dice posición A del conmutador, posición A. Entonces ¿qué sucede? Que como él se empieza a cargar, la corriente, que es la variable que está relacionada con la energía almacenada en el inductor, empieza a cambiar paulatinamente, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a un valor ya más cercano a un valor estable, ¿no? Que no va a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué debe pasar con el voltaje? El voltaje tiene que tener este comportamiento que está aquí. Recuerden que el voltaje en un inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, si la corriente empieza a cambiar así y ya se va estabilizando, se va haciendo cada vez más y más constante, entonces lo que va a pasar con la corriente, perdón, con el voltaje, que es esta curva que está acá, el azul, es que a medida que la corriente se estabilice y se estabilice más, el voltaje en ese inductor pasa a convertirse cada vez más y más a un valor cercano a cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la derivada de la corriente, a medida que yo me voy acercando a lo que se conoce como el estado estable, o sea, donde la corriente ya no cambia, no sigue modificándose, sino que se mantiene en un valor estable. Entonces, en ese momento, la corriente, la derivada de esa corriente, como es un valor constante, la corriente, entonces la derivada de la corriente me va a dar cero, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden ver acá, cómo
A medida que la corriente se va volviendo cada vez más y más constante, la derivada de la corriente se hace cero, por lo tanto el voltaje se va a hacer cero, ¿no? Porque aquí, si la derivada se hace cero en esta ecuación, entonces sería cero por la inductancia, eso me da cero y el voltaje en el inductor, por lo tanto, ha sido igual a cero, ¿ok? Ya, entonces esto es lo que sería como la carga del inductor. Cuando yo estoy en la posición A, estoy cargando el inductor. Pero aquí el circuito pues también opera en la posición B del conmutador, ¿no? Entonces analicemos ahora la posición B. Bien, cuando yo entro en la posición B, ahora la corriente, ¿qué va a hacer la corriente? ¿Mm? La corriente pues llega y hace esto. Esto hace la corriente, así, ¿ya? Ahí está. Eso hace la corriente en la posición B, ¿ok? Ya, ¿por qué sucede eso? Porque inicialmente en el inductor, cuando él se está cargando, cuando el conmutador está en la posición A, la polaridad positiva está arriba y la polaridad negativa está abajo. ¿Por qué la polaridad positiva está arriba? Porque la corriente entra por allá. ¿Ok? Y de acuerdo a la convención pasiva, pues se trata de una corriente que se trata de una corriente que está que hace que el inductor almacene energía y y su polaridad positiva va a estar en la parte superior porque por ahí entra la corriente. ¿Ya? Entonces, eso es cuando yo estoy en el estado, en la posición A del conmutador. El momento que pasa pasamos el conmutador a la posición B, este elemento ya no se está cargando. Recuerden que cuando la corriente entra por positivo significa que el elemento está absorbiendo energía. De acuerdo a la convención pasiva, este elemento debería, en el momento de la conmutación a B, a la posición B, este elemento inductor debería cambiar su polaridad, ya, porque él va a proporcionar energía ahora, ¿ok? Ya, entonces, a ver, no es que cambie su polaridad, sino que ya sabemos que él proporciona energía, pero como se trata de un elemento que está perdiendo, que está perdiendo energía, ¿sí o no? Su corriente se hace cada vez más y más pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Que la corriente empieza a caer, ¿no? La derivada que nosotros tenemos aquí es un valor negativo porque la pendiente es hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que es un valor negativo. Por lo tanto, esta partecita de aquí de la derivada ya se hace negativa, va a tomar un valor negativo. Por lo tanto, el voltaje en el inductor también va a tener un valor negativo, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver aquí cómo en la posición B, el voltaje se hace negativo, se va para abajo, ¿ya? Y bueno, empieza a perder carga, empieza a perder carga, ¿sí o no? La corriente se empieza a ir hacia cero porque el voltaje también está, perdón, la corriente se empieza a ir a cero y con eso el voltaje también se empieza a ir a cero, ¿no? De acuerdo a esta ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces, si el voltaje se volvió negativo, ¿no? Eso es lo que está pasando. El voltaje se volvió negativo y eso representado gráficamente vendría a ser como que ustedes tuvieran ahora la polaridad aquí y el menos arriba y el más abajo. Eso significaría que el voltaje haya cambiado de signo en el inductor, ¿ya? Inicialmente era positivo, entonces yo consideré la polaridad como se muestra aquí en el inductor, con el más arriba y el menos abajo. Pero después el voltaje en el inductor se hizo negativo. Por lo tanto, yo en el gráfico le cambio la polaridad, ¿no? Porque ahora es un voltaje negativo, con el menos arriba y el más abajo. Y este elemento inductor está entregando energía, ¿no? Y cuando entrega energía a un elemento como este, se dice que la corriente sale por el positivo. Eso se llama convención pasiva, ¿no? El inductor es un elemento que está entregando energía, por lo tanto, del positivo tiene que salir la corriente y la corriente empieza a hacer esto que está aquí, ¿no? Aquí en este lazo, pues se encierra, ¿ya? Y la energía que ella tiene, pues empieza a desaparecer. La corriente cada vez tiene un valor más cercano a cero, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Entonces, eso quiere decir que en algún momento se hace cero y ya no tenemos energía, más bien, en el inductor en ese momento, ¿no?
Eh, ya, muy bien. Eso. Entonces, para hacerles un recordatorio, voy a hacerles un recordatorio de lo que hemos visto aquí. En el inductor, en este circuito, cuando el conmutador está en la posición A, este inductor se está cargando. La corriente viene por arriba, así, y la polaridad entonces positiva del inductor va arriba y abajo, el negativo. El positivo arriba y el negativo en el terminal de abajo. ¿Por qué? Porque por arriba, en este inductor está entrando la corriente, ¿no? Y de acuerdo a la convención pasiva, ahí debe estar colocado el signo positivo. El voltaje en el inductor ya va a ser un voltaje positivo, como se muestra aquí, ¿ya? Positivo, que empieza a decaer poco a poco. ¿Por qué? Porque la corriente en el inductor cada vez se estabiliza más y más, ¿ok? Estamos aquí. Por eso es que tenemos esta parte en la que ya empieza a hacerse la corriente cero, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que tenemos luego? Luego tenemos que el conmutador pasa a la posición B, a la posición B, ¿ya? En la posición B ya no existe un elemento que cargue al inductor, sino que el inductor es el que ahora va a proporcionar la energía eléctrica, ¿ok? El inductor va a tener una corriente que decae, que empieza a disminuir porque él está entregando energía ahora, ¿no? A la resistencia sería, ¿no? La energía que viene del inductor pasa a la resistencia y en la resistencia se disipa en forma de calor. Bien, entonces la corriente, ¿qué hace? La corriente empieza a caer, ¿no? Eso quiere decir que la pendiente de la corriente es negativa, ¿ya? En otras palabras, el voltaje del inductor, ya que es igual a L de I de T, L de I, perdón, L de I de T, va a tener un valor que es negativo. Por eso nosotros tenemos aquí esta parte que se hace negativa en los voltajes, en el voltaje en el inductor, ¿no? En la conmutación, en el espacio, perdón, en la conmutación, cuando el conmutador está en la posición B, acá, nosotros tenemos que el inductor cambia su polaridad, se hace negativo y empieza a entregar su energía, ¿no? La corriente empieza a caer, como se muestra aquí, ¿ya? Un cambio de energía, o perdón, un cambio de polaridad se vendría a ver reflejada así, ¿no? Como que cambió, perdón, un cambio de signo en el voltaje, si antes teníamos positivo y ahora tenemos negativo, eso en el gráfico aquí en el circuito se vería reflejado como un cambio en el sentido de la polaridad. Si antes la polaridad era más menos con el más arriba, ahora como, como la corriente, ya la pendiente de la corriente define el signo que va a tener el voltaje, yo me di cuenta que aquí la pendiente de la corriente es negativa porque esto está decayendo. Entonces, esto se hace negativo y el valor que yo voy a tener de voltaje va a ser un valor negativo. Eso reflejado en el circuito es como que yo haya cambiado el sentido de la polaridad. Ahora es menos arriba y más abajo. ¿Ok? Y bueno, y ahí la corriente va decayendo y con eso el voltaje también tiene que ir decayendo, ¿no? Porque el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Y en algún momento el voltaje se hace cero, ¿no? Y ahí esto se repite, otra vez conmutación, conmutador en posición A y luego conmutador en posición B y así sucesivamente. Y siempre vamos a tener estas curvas no repetitivas, ¿ya? Estas curvas, ¿cómo se están midiendo? Con un amperímetro, como se puede ver aquí. Ahí por aquí está, este elemento es el que está midiendo esta corriente que está aquí abajo. Y con un voltímetro, ¿no? Y el voltímetro, pues yo lo estoy midiendo entre estos, perdón, lo estoy graficando en estos dos estados, ¿no? En el estado de conmutación A y en el estado de conmutación B. ¿Ya? Lo estoy graficando o estoy obteniendo los valores con un voltímetro, ¿no? El voltímetro se conecta en paralelo y el amperímetro se conecta en serie, ¿no? Con el elemento al cual yo le deseo medir la corriente y el voltímetro en paralelo con el elemento al cual yo le deseo medir el voltaje. ¿Ya? Muy bien. Bien, hagamos un ejemplo. Nosotros tenemos un inductor, ¿ya? Este inductor dice que presenta una inductancia de 0,1 henrios y por él circula una corriente de 10 T e a la menos 5 T amperios. Determine A,
el voltaje entre terminales del inductor. B, la energía almacenada en el inductor, ¿no? Entonces, me están pidiendo aquí que calcule el voltaje que hay entre los terminales del inductor, es decir, el voltaje V, ¿ya? Me dan de dato la inductancia del inductor y la corriente, la forma de onda de la corriente, ¿no? Que aquí se trata de una onda que es exponencial, ¿no? Porque aquí hay un E a la menos 5t. O sea, la corriente va a tener una respuesta exponencial en este circuito, ¿ya? Y entonces me piden calcular el voltaje entre los terminales del inductor. El voltaje entre los terminales del inductor se calcula con la ecuación del voltaje en el inductor, que es esta que está aquí. Entonces simplemente yo reemplazo valores, ¿no? El valor de inductancia sí lo tengo, vale 0,1. Y aquí en la derivada de la corriente con respecto al tiempo, yo tengo que colocar la corriente, ¿no? La corriente es igual a 10t e a la menos 5t amperios. Entonces, ese 10t a la menos 5t es el que yo coloco aquí. Y lo derivo. Lo derivo a esto. Ya, recuerden que es importante que ustedes repasen la teoría del cálculo diferencial e integral, ¿no? Porque aquí, como pueden ver, estamos ocupando esos conceptos, ¿ya? Aquí estamos derivando, ¿no? Entonces aquí tocaba derivar, si no se recuerdan mal, es la primera variable por la segunda variable, más la derivada de la segunda variable por la primera variable, ¿no? Eso es la derivada de este producto, ¿ya? Aquí me queda 10 por 0,1, eso es 1, ¿no? Por eso aquí ya no colocan ningún número, aquí tenemos un 1. Entonces, si yo calculo la derivada de t por e a la menos 5t, como les decía, es la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera, ¿ya? Y la derivada de t con respecto a t es 1, ¿ya? Entonces me quedaría 1 por e a la menos 5t. Y acá sería la derivada de e a la menos 5t es menos 5 e a la menos 5t, ¿ya? Este, ya. Y ya, y por la derivada de, nuevamente, pero el argumento, ¿no? De la exponencial, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener es menos 5 e a la menos 5t eh, derivada pues de lo que está acá arriba, ¿no? Entonces me queda t, ¿ya? Menos 5 e a la menos 5t multiplicado por t, ¿ok? Donde t es este valor que está acá, ¿ya? Ya, así sería, ¿no? Claro, aquí está menos 5 derivada del t, que es 1, ¿ya? Multiplicado por e a la menos 5t. Esa es la derivada de esto. Y todo esto de aquí, lo que me da el resultado de esta operación de derivada sobre esta exponencial, tengo que multiplicarlo por t. Eso es lo que está haciendo aquí. Ya, entonces, al final, pues me queda que el voltaje en el inductor, ¿ya? Entre los terminales del inductor va a ser igual a esto de aquí. E a la menos 5t por 1 menos 5t voltios. Ya, muy bien. El literal B dice que determinemos la energía que almacena ese inductor. La energía se calcula con esta ecuación. Sería un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. La corriente ya determinamos que se trata de esta ecuación que está aquí. Ese es un dato. Aquí se puede ver el dato. Entonces yo simplemente reemplazo esos datos, ¿no? Aquí en la ecuación y al final me encuentro con que la energía en el inductor es 5t al cuadrado e a la menos 10t joules, ¿ya? Bien, sigamos hablando del inductor. Cuando yo tengo conectados inductores en serie, yo puedo determinar una inductancia equivalente, ¿no? De esos inductores en serie. O sea, puedo convertirlos a todos esos inductores en serie en una sola inductancia equivalente. Esa inductancia equivalente va a ser igual a la suma de las inductancias individuales, ¿no? Como se muestra en esta diapositiva.
Aquí es L1 más L2 más L3 hasta Ln, ¿no? Y eso es la inductancia equivalente. Entonces, la ecuación para determinar inductancias equivalentes en circuitos que tienen inductores en serie, ya conectados en serie, es una ecuación bastante similar, es prácticamente la misma que cuando nosotros teníamos resistencias conectadas en serie, varias de ellas conectadas en serie, yo quisiera calcular una sola resistencia equivalente. En ese caso también se sumaban las resistencias individuales, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora, si yo tengo inductores, también sumo las inductancias individuales, ¿no? Y eso es una inductancia equivalente. En el inductor, pues, en los inductores, si yo conecto dos inductores, así como ustedes ven aquí, ya, en serie, yo puedo entonces determinar el voltaje aquí, en este punto que está aquí, ¿ya? Y esto se conoce entonces como el divisor de tensión, aquí en este puntito, en ese punto medio, ¿no? La ecuación del divisor de tensión para el inductor es esta que está aquí, una de ellas, o esta que está acá, ¿no? En donde los voltajes, como se puede ver aquí, son B1, aquí está, y B2, ¿ya? Entonces, B1 es igual a la inductor 1 dividido para L1 más L2, y todo eso de ahí multiplicado por B, por el voltaje de alimentación. El B2, el B2 en cambio, ya, que es el voltaje que está aquí abajo, sería L2 sobre L1 más L2 por el voltaje de alimentación B, ¿ya? Muy bien. Espera un ratito. Ya. Entonces esas son dos ecuaciones que nosotros podemos usar para determinar el voltaje, ya sea B1 o el voltaje B2, ¿no? El voltaje B2 es desde este punto hasta acá y el B1 es desde este punto de aquí hasta acá, ¿no? Entonces yo puedo usar estas dos ecuaciones para calcular esos dos voltajes, ¿no? A este circuito se le conoce como el circuito divisor de tensión. Si ustedes conectan inductores en paralelo, ya, lo que vamos a tener entonces es que podemos determinar una inductancia equivalente de esos, equivalente para esos inductores que están conectados en paralelo, ¿no? Tal como se muestra aquí en esta diapositiva. Yo puedo tener n inductores conectados en paralelo y yo esos n inductores los convierto en un solo inductor equivalente. La ecuación para determinar cuánto debe valer esa inductancia equivalente está indicada aquí abajo, ¿no? Se trata de esta ecuación que está aquí. Se suman los recíprocos de las inductancias, ¿ya? Para determinar, pues, la inductancia equivalente, ¿no? El recíproco de la inductancia equivalente es igual a la suma de todos los recíprocos de las inductancias individuales que están conectadas en paralelo. Esa es la ecuación final. ¿Ya? Y de aquí ustedes pueden despejar la inductancia equivalente si desean calcularla, ¿no? Siempre y cuando yo tenga todos los datos de inductancias, ¿no? Que están conectadas en paralelo, todos los valores. También existe un circuito divisor de corriente con inductores, como se muestra aquí, y las ecuaciones para calcular, por ejemplo, la corriente I1, que es la que pasa por L1, y la corriente I2, que pasa por L2, son estas que están acá, estas dos ecuaciones que están acá, ¿ya? Donde I es la corriente total, ¿no? La corriente que sale de la fuente, ¿no? I1 e I2 son la corriente en el inductor 1 y la corriente en el inductor 2 respectivamente. Y estos dos inductores, el L1 y el L2, están conectados en paralelo entre sí y también conectados en paralelo con la fuente de voltaje V, ¿ya? Bien, aquí en este problema pues me piden determinar, me están pidiendo pues determinar la inductancia equivalente, LEQ, toda la inductancia equivalente desde aquí para acá, ¿ya? Entonces yo necesito, para calcular esa inductancia equivalente, primero necesito calcular aquí una inductancia equivalente 1, llamémosle.
que es de esas dos inductancias conectadas en serie en este circuito. Y también aquí necesito calcular una LEQ2, ¿ya? Entonces la LEQ1 sería igual a L más L, y eso es igual a 2L, porque las dos inductancias están conectadas en serie ahí, entonces da 2L. Y la LEQ2, en cambio, se trata de dos inductancias conectadas en paralelo. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula de elementos conectados en paralelo, ya en este caso son inductores. Sería L por L, que me queda L al cuadrado, dividido para 2L, ¿no? Sería L sobre 2, ¿no? Justamente eso es lo que aquí se muestra, L sobre 2, ¿ya? Y me piden que calcule la inductancia equivalente del circuito. La inductancia equivalente del circuito vendría a ser la suma de LEQ1 con LEQ2, LEQ2, ¿no? Este de aquí es LEQ1, esta inductancia que está aquí. Y la de aquí es LEQ2, que como están conectadas en serie, se suman. Entonces, aquí está LEQ1, aquí está LEQ1, y acá en cambio está LEQ2. Ya, este aquí es LEQ2. Se suman ellas. Y eso me da 5 medios L, donde L es un parámetro desconocido. Ya no sabemos cuánto vale L, es un parámetro. Entonces la respuesta al resolver este circuito me queda en función del parámetro. 5 medios L, henrios. L puede ser 10 henrios, 50 henrios, 10.000 henrios. No, el problema yo lo he resuelto parametrizado. ¿Ok? No he colocado valores, no he colocado valores a los parámetros, números. No he colocado números o valores a esos parámetros, sino que los he dejado como unas incógnitas, ¿no? L, llamadas L, unas variables. Entonces la respuesta pues me va a dar en función de ese parámetro desconocido L, ¿ya? El voltaje B1, que es el voltaje que nosotros tenemos en este inductor, de acuerdo a la ecuación del divisor de voltaje, va a ser igual a esto que está aquí, ¿ya? L sobre 2 dividido para 2L, ¿ya? 2L más L sobre 2 multiplicado por el voltaje de entrada, ¿ya? Esa es la ecuación del divisor de voltaje. Es esta ecuación la que están usando. En este momento yo quiero calcular B2, por eso digo que es igual a L2 sobre L1 más L2, ¿no? Entonces, acá en el problema de acá, el voltaje que yo quiero calcular es B1. Entonces sería L sobre 2, que es la inductancia de este inductor, ¿no? En donde acá el voltaje B1, dividido para la suma de las dos inductancias, 2L más L sobre 2, multiplicado por el voltaje de alimentación, por voltaje B. Eso me da un quinto B voltios, ¿no? Donde B es un parámetro. Puede ser 5 voltios, 10 voltios. Es un parámetro que es igual al voltaje que tiene la fuente del circuito. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me están dando la respuesta como en función de parámetros. Bien. Entonces, nosotros de lo que hemos visto hasta ahora, pues aquí se resumen las ecuaciones que asoman tanto para el resistor, el capacitor y el inductor. ¿Ya? En el resistor, todas las ecuaciones que asoman son algebraicas. En el capacitor, las ecuaciones son algunas integrodiferenciales, otras diferenciales, ¿ya? En el capacitor, pues ese es un dispositivo que almacena energía, por eso asoma una ecuación de almacenamiento de energía o de energía que tiene el elemento. Las capacitancias ya equivalentes en el circuito paralelo son muy similares las ecuaciones, a eso me refiero, las ecuaciones para hacer el cálculo de las capacitancias equivalentes en los circuitos serie con condensadores. Esas ecuaciones son bastante similares a las ecuaciones que uno derivaba o sacaba cuando tenía elementos conectados, elementos resistivos, o sea, resistencias conectadas en paralelo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Para el condensador, cuando tenemos serie, condensadores en serie, la ecuación de la capacitancia equivalente es parecida a la de las resistencias en paralelo, ¿ya? Recuerden que cuando yo tengo
Tengo así dos resistencias conectadas en paralelo, ¿ya? Este aquí es R1 y este acá es R2. Si yo quiero hallar la resistencia equivalente, la resistencia equivalente de esas dos resistencias, ¿no? Que están conectadas en paralelo, esa resistencia equivalente se determinaba con la ecuación de la multiplicación de las resistencias, o sea, R1 por R2, dividido para R1 más R2, ¿no? Ahora, en los condensadores es al revés. En los condensadores, lo que sucede es que en la conexión serie, las ecuaciones se asemejan a las de la resistencia equivalente de resistencias en paralelo. No, miren, son bastante similares estas dos ecuaciones. Esta y esta son muy similares. En cambio, cuando yo conecto en paralelo a los condensadores, las capacitancias se suman, ¿ya? Se suman como se ve aquí, ¿ok? El condensador, en el momento en el que el voltaje ya no cambia, el condensador actúa como un circuito abierto. Y si es un circuito abierto, pues no va a dejar pasar la corriente, ¿no? A través de él. En el inductor, la energía del inductor está relacionada con la corriente. Aquí está, un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. La inductancia equivalente en el inductor es similar, ¿ya? Cuando el circuito está en serie, esa inductancia equivalente es similar a lo que era la resistencia equivalente de resistencias conectadas en serie, ¿ya? Se suman las resistencias individuales y se halla una resistencia equivalente total, ¿ya? En cambio, en el caso de los inductores, cuando nosotros tenemos varios conectados así en serie, la inductancia equivalente va a ser igual también a la suma de todas las inductancias que existentes, igual que las resistencias. O sea, es lo mismo, no son análogos. Entonces, fíjense que cuando yo tengo en serie las inductancias, no actúan como resistencia, sino que el cálculo de la inductancia equivalente es parecido al cálculo de la resistencia equivalente, ¿no? Pero en el un caso utilizan inductores y en el otro caso utilizan resistores. Bien, el inductor que pertenece a un circuito que está conectado en paralelo, ¿no? O sea, como que yo tuviera dos inductores conectados en paralelo. Si yo quiero hallar la inductancia equivalente, tendría que utilizar las mismas ecuaciones que yo ocupaba cuando tenía resistencias en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando de dos inductores, entonces ese es el caso especial, ¿no? En el que yo puedo decir que la inductancia equivalente va a ser igual a la multiplicación de los dos inductores, de los valores de los dos inductores, o sea, L1 y L2 multiplicados, dividido para la suma de los dos valores de inductancia, L1 más L2. ¿Ya? Eso sería la inductancia equivalente. Y el inductor, en el momento en el que se alcanza el estado estable, ¿ya? De la variable corriente en ese inductor, lo que va a suceder es que el voltaje pasa a ser cero en el inductor. Y si yo tengo un elemento que tiene cero de voltaje en el inductor, lo que voy a conseguir es un cortocircuito. Esto último que acabo de decirles, lo vimos en la clase anterior, con mayor detalle. Bien, hablemos de las condiciones iniciales en circuitos con condensadores, ¿ya? La condición inicial del circuito es aquella a la cual se encuentran los voltajes y o corrientes del circuito en el tiempo t igual a cero. Al tiempo t igual a cero se cierra el interruptor S en ese circuito que ustedes pueden ver ahí y empieza una cosa que se conoce como el estado transitorio, que yo ya lo he dibujado varias veces aquí, pero ustedes por primera vez van a escuchar de que eso se llama, esa partecita de la onda se llama estado transitorio, ¿ya? El valor de la corriente del circuito es limitado por la resistencia R, ¿ya? El voltaje en el condensador empieza a crecer no de forma instantánea, sino en forma paulatina, ¿ya? Entonces, después del estado transitorio empieza el estado estable, el cual se mantiene con T, se mantiene durante el transcurso del tiempo, ¿no? Por eso dice T igual a infinito. En el estado estable, el voltaje del condensador no cambia y va a ser igual al voltaje de alimentación, ¿ya? El capacitor no recibe más carga y actúa en cambio en ese momento como un circuito abierto, ¿ya? Entonces, esto de las condiciones iniciales, ¿ya? Se determinan en un circuito como este
haciéndole un análisis al circuito cuando el tiempo está en t igual a cero. ¿Ya? Entonces, si yo tengo así en mi circuito, este es mi circuito. Aquí tengo el interruptor que está abierto, aquí hay una resistencia para limitar la corriente en el condensador y acá está el condensador como tal. ¿Ya? Entonces, en el momento t igual a cero, esto está desenergizado. ¿Ya? Cero menos sería, ¿no? Así le suelen llamar, un poquito antes de que realmente estemos en cero. Cero menos. Ya, cuando es justo t igual a cero, esto se cierra y el condensador va a tener en ese momento un voltaje, ¿ya? Ya existe un voltaje en ese condensador, pero este condensador inicialmente está totalmente descargado. Por lo tanto, el voltaje en ese condensador es de 0 voltios. O sea, el voltaje del condensador al tiempo cero, así se escribe, ¿no? Voltaje en el condensador al tiempo cero va a ser igual a 0 voltios, ¿ya? Va a ser igual a 0 voltios. Y a esto se le conoce como una condición inicial. Esta expresión que ustedes ven aquí se conoce como una condición inicial. Aquí nosotros lo que tenemos es que el voltaje en el condensador, ya, en el momento del arranque, ya, tiene que ser cero porque el condensador en este momento se comporta como un cortocircuito, entonces su voltaje va a ser cero. El voltaje en un cortocircuito es cero, ¿ya? Bien, y la curva pues tiene un transitorio, ¿no? Ese transitorio ustedes lo pueden ver aquí. Fíjense, esta partecita de aquí en donde la corriente, en este caso dibujan la carga, ¿no? La carga es proporcional a la corriente. Esto es como que ustedes estuvieran viendo la corriente también. Entonces la corriente empieza a crecer, crecer y luego llega un punto en el que ya se estabiliza, ya no crece más, ¿ya? Entonces esta parte en donde está fluctuando la corriente, en donde está cambiando el valor de ella, se conoce como el estado transitorio, ¿ok? Esta parte en donde ya la corriente se ha estabilizado y se va a mantener así indefinidamente se conoce como el estado estable, ¿ya? Como el estado estable. Bien, eso con respecto a lo que es, estamos hablando de un condensador, ¿ya? En el caso de un condensador, perdón, me equivoqué, esta curva es del voltaje, ¿no? Esta curva es del voltaje. En el caso de un condensador, esta curva de aquí es del voltaje. Cuidado, ¿ya? La curva de acá más bien es la corriente, ¿ya? ¿Y por qué esta curva acá tiene que ser del voltaje? Porque esta curva paulatina, sí, ¿ya? Representa cómo se está cargando el elemento ¿ya? Por eso dicen aquí que la carga es igual a C por el voltaje que tiene el elemento, ¿ya? O sea, esta curva representa cómo el elemento capacitor se empieza a cargar hasta que llega y se estabiliza la carga. Ya no se almacena más energía en este elemento. Y la corriente en el condensador es un valor que empieza a disminuir poco a poco, también de manera paulatina, ¿ya? Y hasta un momento en el que se hace cero. ¿Por qué se hace cero la corriente aquí? Porque el voltaje, ¿ya? O la carga ya se ha estabilizado totalmente. Entonces ya no hay cambio de corriente, ya no hay cambio de voltaje con respecto al tiempo. La derivada del voltaje con respecto al tiempo se hace cero y por lo tanto la corriente va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente en el condensador es igual a C por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Si nosotros estamos en esta parte de que el voltaje ya se hace estable, la derivada del voltaje con respecto al tiempo me va a dar cero. Eso es lo que me da. Y cero por cualquier cosa da cero. Por lo tanto, ustedes pueden ver cómo en este momento acá la corriente prácticamente se hace cero. Y eso es porque nosotros ya estamos en un momento en el que el voltaje ya casi se ha estabilizado su voltaje. El condensador casi tiene un voltaje estabilizado. Eso se manifiesta entonces como una corriente que va a dar cero en este momento, ¿no? Bien, entonces la condición inicial del circuito es ese valor ya inicial que asoma, ¿no? De la variable de interés en un punto inicial, ¿no? Por ejemplo, acá yo quería saber cuánto era el voltaje en el condensador al tiempo t igual a cero. ¿Ya? Y en este caso, como el condensador está descargado, decimos que ese
ese voltaje en el condensador es de 0 voltios, ¿ya? Esa sería la condición inicial. Ya, los inductores también presentan condiciones iniciales, ¿ya? Eh, Igualmente, aquí dice la condición inicial del circuito es aquella en la cual se encuentran los voltajes y o corrientes del circuito al tiempo t igual a cero. Al tiempo t igual a cero se cierra el interruptor S y empieza el estado transitorio, ¿no? Aquí está describiendo lo que sucede con ese circuito que está ahí en la diapositiva. Bien, entonces repito, al tiempo t igual a cero se cierra el interruptor S y empieza el estado transitorio. En ese instante el inductor está descargado y se comporta como un circuito abierto y su corriente es cero. La corriente en el inductor empieza a crecer, no de forma instantánea, sino en forma paulatina. ¿Ya? Recordemos que para el inductor, la energía en el inductor, perdón, es igual a un medio de la inductancia por la corriente que pasa al inductor al cuadrado. Entonces, la corriente es la variable que está relacionada con la energía. La energía no puede cambiar abruptamente en el inductor, sino que lo hace paulatinamente. O sea, en otras palabras, yo voy a tener una corriente, en este caso del inductor, que va a cambiar así, ¿no? Paulatinamente, poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Esto sería la corriente en el inductor con respecto al tiempo, ¿ya? Cambia poco a poco, lo hace de manera paulatina. Entonces, en el tiempo t igual a cero, cuando el tiempo es t igual a cero, yo voy a tener aquí un inductor, ¿ya? Que no tiene corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos justo aquí en cero. O sea, en otras palabras, cuando el tiempo es cero, ¿ya? Al tiempo t igual a cero, ¿qué sucede con la corriente en el inductor? La corriente en el inductor va a valer 0 amperios, de acuerdo al gráfico. De acuerdo a este gráfico de aquí, se puede ver cómo a 0 segundos la corriente es cero, pasa por el origen, 0 amperios. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es una condición inicial. La condición inicial de esto de aquí yo lo escribiría así, ¿no? Que la corriente, aquí mejor, aquí escribamos, que la corriente en el inductor al tiempo cero, se escribe, me está dando 0 amperios, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿ok? Eh, Bien, entonces aquí en esta diapositiva está descrito, ¿no? El asunto de las condiciones iniciales. ¿Ya? Bien. Ahora, condiciones iniciales en circuitos con inductores. Ya, justamente ya lo acabo de explicar, ¿no? Era esta curva que ustedes ven aquí, ¿ya? Esto de aquí podría ser una condición inicial para analizar este circuito. Al tiempo t igual a cero, ¿cuánto vale la corriente en el inductor? La corriente en el inductor al tiempo t igual a cero va a ser igual a 0 amperios. ¿Por qué? Porque como se puede ver la curva empieza justo en cero. Entonces en el tiempo t igual a cero la corriente vale cero. Eso es lo que estoy diciendo aquí con esto. Y de cero es igual a cero. La corriente al tiempo t igual a cero debe ser igual a cero. Y esto es lo que se conoce como una condición inicial. ¿Ya? Las condiciones iniciales suelen ser ocupadas en el momento de solucionar las ecuaciones diferenciales o íntegros diferenciales de estos elementos que almacenan energía. Ahí es cuando se ocupan estos datos de las condiciones iniciales, ¿ya? Sirven para calcular parámetros de las ecuaciones diferenciales o constantes, ¿no? De integración en las ecuaciones diferenciales. Eh, Eso sería básicamente, ¿no? Bueno, creo que podemos darle fin a esta clase, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que ya hemos hablado de lo necesario para esta clase. Muchas gracias.